Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa favorito, En el Rincón de mi Casa. ¡Bravo, bravo, bravo! Está cool, Está cool. Está con la introducción. Pero bueno, hoy nos encontramos muy felices. Bueno, de parte mía me encuentro muy feliz porque, bueno, estamos grabando otro episodio de este gran podcast que nos encanta a nosotros. Y bueno, hoy traemos un tema y hoy traemos un invitado muy especial. Y es nada más y nada menos que Fernando Telles. ¡Ole! ¡Bravo! Sí. Qué gusto estar aquí con ustedes, muchachos. Sí. Un Muchas gracias. Sí, Y para empezar un poco, para darle a la gente un contexto de quién eres, de qué haces, básicamente, ¿te gustaría una pequeña introducción de cómo te gustaría que te conozcan primero? Pues lo iba a hacer yo, pero me interrumpiste. Pues adelante. No, bueno, Fernando Telles Dale. no es solo un conferencista, es alguien que eligió dedicarse al liderazgo. Bueno, si hay algo mal nos dices. Sí, tú dale. Justo cuando parecía que su juventud sería un obstáculo. Coach, consultor de ventas, marketing e innovación. Y ha trabajado con emprendedores, empresas y estudiantes, obviamente, por más de 5 años. Pero lo que lo hace único no es lo que sabe, sino desde donde lo dice. Y bueno, esa fue una pequeña introducción, ¿no?, de nuestro pequeño invitado, pero sí, ya volvemos a lo que dice Fer. Nos gustaría que antes de comenzar, ¿no?, este tema, que te presentaras muy breve para que la gente te conozca, para que, igual como menciona aquí, no solamente te conozcan por lo que han visto, ¿no?, a lo mejor en redes sociales, Claro. o así de que, ay, ese vino a dar conferencia a la escuela, no, tal, Sí, pero sí. sí. Pero te escuchamos, Fernando, te escuchamos. Bueno, yo creo que la presentación que hiciste estaba muy bien, ¿eh? De verdad creo que solamente eso es un poco de lo que hago, pero obviamente es diferente a lo que soy yo, porque obviamente el hacer tiene que ver como, pues, tu CV, ¿no? Tu currículum. Sí, claro. Siempre me he enfocado en el tema de la salud mental. Curiosamente, yo tengo una licenciatura en finanzas y actualmente estoy estudiando psicología, así que empecé desde muy joven, como desde los 17 años, empecé realmente a tomar la pasión por la psicología, porque pues cuando estamos jóvenes no sabemos qué estudiar. Bueno, no sé si ustedes. Sí, le pasa a mucha gente. Siento que el sistema está un poco erróneo con eso, entonces yo estudié finanzas y de ahí me pasé a la salud mental, porque siempre supe que Dios me había puesto, pues, un propósito para servir, ¿no? Uh-huh. Creo que nada más lo que he hecho como en mi carrera, como trabajar con gobierno, dar conferencias, una internacional en Canadá, conferencias nacionales, creo que eso solamente está de más, cuando realmente lo más importante es que estamos aquí pues para servir, ¿no? Claro. Así que justamente. Yo creo que eso estaba perfecto. Perfecto, excelente. Pues bueno, antes que nada agradecerte. No sé, Fer, si tú tienes algún comentario. Apreciamos mucho tu presencia el día de hoy. Sí, a mí pero también, sí, porque pues curiosamente los conocí en una conferencia. Sí, realmente sí, de hecho muy breve, pues cómo llegamos, ¿no?, a este gran momento de la historia. Y fue que, bueno, Fernando, fue a impartir una conferencia a la escuela en donde estudiamos yo y el otro Fernando, mi compañero, con el que fundé el podcast. Entonces, bueno, a raíz de esa conferencia, de esa pues charla, podemos decir, porque más que conferencia justamente lo que tú querías era charla, y yo pude verlo desde que dijiste, no, pues no me gusta estar aquí arriba, quiero bajar a ustedes, ¿no? Entonces, y antes que nada quiero comentar, qué admirable es cómo presenta, o sea, tu autenticidad, cómo conectas con la gente, qué talento, qué habilidad tienes para poder expresarlo. Gracias. Y, o sea, genuinamente todo, o sea, en una conferencia de la escuela que normalmente hacen de que, claro, muy ortodoxas, sí, ¿no? Sí, digo, eso. Sí. Yo Yo creo que no es que no sean malas conferencias o los temas no sean malos, sino que yo creo que como hay veces que a la gente que traen, yo creo que a la gente que traen no han dado muchas conferencias como tú has solido darlas, ¿no? Y a veces Claro. yo también, que igual he impartido varias, pues tú también te tienes que poner en los zapatos de a quien le estás dando la conferencia, porque si no vas a decir, no, pues si hago esto o si sigo esto que a lo mejor la mayoría de la gente que imparte conferencias lo hace, pues voy a aburrir al público, o tal vez no me escuchen, o realmente no se lleven nada a la casa realmente. Entonces, Sí, puede pasar. Justamente. Entonces, bueno, pues ya les parece que empezamos con el tema de caballeros. Claro. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema, el cual es el arte del liderazgo, pero este también cómo está conectado con la inteligencia emocional. Y para esto me gustaría igual, pues decir 2 frases que yo creo que van a estar circulando alrededor de este episodio.
Y una, pues, la va a conocer nuestro invitado, que dice, el Muy liderazgo bien. no es cuestión de jerarquías, es cuestión de actitud, habilidades y constancia. Fernando Telles. ¡Ole! Es Oye, una frase tuya, ¿verdad? Sí, es lo que estaba viendo, o sea, Sí, sí. Es Sí, especial, La ¿verdad? hace Gracias. conocer un poco. Ahí hicimos una investigación bien profunda para... Gracias, significa mucho, ¿eh? Sí, no, y realmente me gusta mucho esta frase, porque obviamente mencionas, ¿no? Que es algo que vamos a platicar más adelante, que no solo es que estés tú en un puesto, ¿no? Que estés tú en un puesto donde tú tengas el manejo de alguien o de ciertas personas, sino que ya es mucho más, mucho más allá que eso. O sea, el liderazgo no solamente es de, ay, yo tengo este puesto y derivado de ese puesto, pues puedo liderarte. Bueno, ni siquiera liderarte, ¿no? El líder no busca mandar, busca crear otros líderes. Entonces, y justamente esa es la segunda frase, que es de un mentor mío, no sé si tú lo conozcas, se llama John C. Maxwell. No me Bueno, suena. pero bueno, es un mentor mío, que es mentor de unos mentores míos. Pero bueno, él dice, el liderazgo no solo se trata de títulos ni de poder, sino de influencia, lo que comentábamos. Sí, El verdadero liderazgo conoce el camino, lo recorre con otros y los impulsa a tener éxito. ¿Qué opinan de esta frase? Pues yo creo que sí encapsula muy bien el concepto de lo que es el éxito y básicamente el liderazgo, porque realmente el conocer un camino no es algo fijo, ¿verdad? Porque cada persona posee sus propias metas, tiene su propio proceso, sus tiempos. Entonces, un líder no busca decirte, te quiero liderar aquí. Claro. Te quiero mandar aquí, incluso, te mando ¿no? acá, Ajá. luego acá y luego haces esto. No. Un líder vive el proceso, lo procesa. Un líder vive el proceso, lo vive de manera genuina y humana para aconsejar a otros y apoyarlos en su propia aventura, Sí, a la hora justamente en el de camino. intentar lograr lo que viene siendo su éxito. Totalmente. Que ya es independiente Sí. de la persona. De hecho, por ejemplo, esta frase no es como una frase, es un conjunto de varias cosas que ha dicho Maxwell. Y yo también me siento muy, pues, atraído, ¿no? A la manera en la que él piensa dentro del liderazgo. Ya sé quién es Maxwell. Ajá, Maxwell. Sí, dentro del liderazgo. Sí, no, para mí es el mayor mentor en el tema del liderazgo. Justamente, tiene más libros, sí. creo que es el que tiene más libros sobre Sí, ese de hecho tema. sí, yo, sobre liderazgo solamente he leído uno, porque luego leí otro de comunicación, pero sí realmente sabe un chorro de cosas, ¿no? Por no decir otra palabra sobre líder. Y de hecho, esta frase, yo creo que a grandes rasgos también, dice aquella frase justamente que él menciona, que es, un líder hace que otros tengan éxito para que tú tengas éxito. Es decir, o sea, lo que tú mencionabas, tú guías, tú llevas, incluso puedes, es la frase, ¿no? Puedes hacer que aquella persona que es parte de tu equipo, que es parte de tu, incluso de tu equipo de básquetbol o un equipo deportivo, en tu equipo podemos decir también de tu empresa, en cualquier, rubro, ¿no? En cualquier tipo de equipo, pues cada uno va a tener algún objetivo, cada uno va a tener alguna meta. Entonces, si tú logras hacer que ellos puedan alcanzar esa meta, pues terminarás consiguiendo la tuya. Porque obviamente están ahí para que todos lleguen al mismo destino, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ¿tú también qué opinas sobre estas frases? Yo creo que... Que una es tuya. Sí. Pues bueno, creo que yo más bien lo he visto experimentándolo, ¿no? Justamente. Creo que el conocimiento es importantísimo, pero realmente donde está el resultado es cuando ya lo haces. Yo lo puedo dividir primero como entre líder 1 y líder 2. Muchas veces en la vida te toca ser líder 2, y en este caso cuando eres líder 2 es saber que hay una persona que está enfrente de ti y que tienes que respetarla y admirarla. Para mí los primeros son los papás, ¿no? Los papás son líder 1 y en este caso tú como hijo eres un líder 2. Y me he dado cuenta que entre mejor y te enfoques en aprender a ser un líder 2, sí, claro, en algún momento vas a ser un gran líder 1. No vas a ser un gran padre si no fuiste un buen hijo. Sí, justamente. No vas a ser un gran maestro si alguna vez no eres alumno. O sea, podemos decir que por ejemplo, líder 2, que bueno, yo lo entendí, ¿no? Por esa parte en que, o sea, líder 1 es aquel que se te presenta desde un principio, ¿podemos decir que es eso? ¿O cómo sería, no? Ese líder 1 y líder 2. Es básicamente eso, es entender que en diferentes partes de la vida te va a tocar ser líder 2, ¿no? Ya. Por ejemplo, ustedes que están en la prepa, ¿verdad? Sí, estamos chavos. Claro, en este caso todos los maestros de las diferentes materias son líder 1, porque te están mostrando un camino y hay que respetarlo, también hay que contradecirlo, pero de alguna manera siempre con el afán de aprender más o con el afán de crecer.
en ese punto somos líder 2 cuando nosotros somos alumnos, porque algún día tú vas a ser maestro. Sí. Y maestro no me refiero a que estés en un aula, sino Justamente. posiblemente mañana tengas hijos y te toca tú formarlos. Mañana tengas una empresa y posiblemente te toca formar nuevos empleados Sí, para claro. ti. Y creo que lo que dices es muy importante porque a diferencia entre un líder y lo que puede ser un conquistador, no sé cómo lo podamos llamar, como una persona que quiere tener ese puesto de líder, pero realmente es más ese como poder, asesor. ¿no? Sí, Ajá. bien Poder. dicen, un liderazgo sin opinión es dictadura. Ándale, esa era la palabra que quería usar. O sea, un dictador, dictador, ¿no? o Ajá. sea, un tron diferente entre un líder y un dictador es que el líder es admiración y amor, y posiblemente el dictador esté más en la envidia, Sí. Claro. en que no quiere verte mejor. Sí, y eso nos incluso, pasa. ajá, y incluso podemos también asociar mucho a esas dictaduras que a lo mejor hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Kim Que Jong-un, tam- si ves esto, te respeto mucho. No. que justamente Te están queremos. también, pues, lideradas o están, pues, muy conectadas gracias al miedo que Ah, sí, generan, sí. en este caso, al pueblo. Porque, Claro. pues, vaya, de hecho hay una frase romana que creo que es lo de pan y circo. Harmi, O sea, tukutai. no, Yo sé romano, pero- es lo de pan y circo. Y esta frase, vaya, dice o explica muy bien que, o sea, tú al controlar, o tú qué necesitas para controlar pues, cualquier sociedad, podemos decir cualquier grupo, es otorgándoles pan, que puede representar muchas cosas, y circo que, vaya, sigue siendo entretenimiento. O sea, vaya, Claro. es poner esas Sí, diferentes cosas sobre la mesa, justamente. Sí, y básicamente parte de ser líder es que no es una autoridad. Tú no eres una autoridad, tú eres un apoyo para todos. Y otra cosa es que tú no puedes tener una persona, tú no puedes subestimarla. Tú tienes que conocer sus capacidades y parte de ser líder es saber cuándo soltarle la rienda para que tenga libertad Delegar. de Ajá. trabajar Claro. con lo que él sabe hacer, y eso es parte importante de ser libre, la humildad y saber escuchar a tu equipo o a quien con estés trabajando, saber escucharlo y saber que tú tampoco eres perfecto y conocer los atributos que posee Claro. cada persona con la que No, convives. lo que dices es importante, pero, o sea, creo que sí es un tema interesante, pero sí es importante que lo aprendamos como de alguna manera entender, porque, o sea, líder sí es ser autoridad. Y no por ser autoridad significa que te da el derecho de lastimar enfrente a los demás. Yo he tenido varios líderes, uno enfrente de mi vida, y yo lo respeto como autoridad. Mis padres son autoridad. Y es muy bonito saber que es autoridad, porque la amas y la aprecias. En algún momento tú lo vas a hacer, y tú también vas a llegar a tener esa autoridad sobre delegar, comunicar, pero creo que a veces la podemos llegar a confundir con, porque tengo autoridad te puedo lastimar o te Sí, puedo... claro, no, puedo ya hacer no lo que yo delegar, ya quiera, mandar. ¿no? Ajá. Exacto. Sí, sí. Pero es Y- muy bonito ser autoridad, o sea, Sí, sí. cuando realmente eres autoridad y lo haces desde el amor, creo que puedes justamente crear la conversación que estamos llevando, ¿no? Sí, Llevar sí, a otros a claro. ganar, siempre con ese respeto, porque te digo, cuando yo era líder 2, yo respetaba mi autoridad, que es líder 1, que tuve varios, y eso me ayudó que en algún momento cuando yo soy líder 1 y tengo un líder 2 enfrente de mí, hay ese respeto también, Sí, claro. porque yo lo respeté. Pero es lo que te digo, si en algún momento nosotros no respetamos la autoridad, porque te digo que puede llegar a ser confuso, pues Sí, el sí, momento sí. cuando yo esté enfrente voy a sentir que me están faltando el respeto porque yo no lo hice. Ujú. Sí. Entonces es bonito Claro. saber que siempre hay una cara diferente de la moneda. Fíjate, yo creo que ahí también entra mucho la parte, y entrando, ¿no? A un poco el tema, lo de la inteligencia emocional, Claro, justamente. claro. Porque cuando un líder ya no solamente, pues, sabe que es autoridad, o sea, obviamente, como tú lo mencionas, o sea, es muy bueno que un líder también sepa que tiene la autoridad, ¿no? Pero eso no le da el poder, obviamente, para poder, como tú dices, hacerle daño a muchas personas o a Claro, alguien. abusar. Ajá, o Digamos, exacto, no le da o el derecho. abusar, ¿no? Ándale, Exacto, le da el justo. derecho. Entonces, yo creo que ahí entra, ¿no? La parte de la inteligencia emocional que nos gustaría, ¿no? Que tú y otro Fer igual nos den su propia definición de la inteligencia emocional, porque ya también, y justamente lo mencionabas, parte de esto, yo creo que también algo fundamental para un líder es el propósito. Claro, O sea, obviamente, totalmente. si un líder, y obviamente depende de cómo tú definas propósito, de cómo la audiencia, ¿no? Defina propósito, pero cuando un líder ya tiene una visión que en este caso puede ser mala o buena, pero vamos a centrarnos en un líder bueno, ¿no? Cuando una persona tiene, o un líder tiene un propósito, una visión buena, pues no solamente es autoritario, no solamente pues busca el beneficio propio, sino que ya también está buscando el beneficio, como lo comentaba, de las otras personas, porque justamente su visión, su propósito es, vaya, lo que cambiar Claro, el mundo, claro. dejar esa semilla en
los líderes 2, ¿no? En este caso. Claro. Y que ellos algún día puedan ir con otras personas, porque me gusta mucho y empatizo mucho con tu pensamiento de que todos siempre o a algún momento de nuestra vida seremos maestros, Sí, o claro. mentores, o guías, porque digo, eso ya lo habíamos platicado, no solamente el que tú seas maestro, el que tú seas mentor o guía, significa que estés en un aula o que estés sentado aconsejando, ¿no? a alguien, sino que el simple hecho en el que tú puedas enseñar a otra gente, a otras personas, y que ellos, pues no solamente se les entre y les salga por otro oído y lo puedan aplicar, Claro. ya siendo un maestro, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué es la inteligencia emocional y cómo está, pues vaya, muy relacionada con Yo con creo que el liderazgo? empezaría con la definición de Daniel Goleman, que Daniel Goleman es el primero que le dio, si mal no recuerdo, Sí. la definición de inteligencia emocional, Ujú. porque él creó un libro que De se hecho, llama de hecho, sí, lo he visto. Inteligencia Ajá. emocional, que pues la definición la dice él como la capacidad de gestionar mis emociones de manera positiva frente a los demás. Y una vez que tengo esa capacidad, también puedo ayudar a los demás para que puedan también gestionarla. Entonces creo que la inteligencia emocional no solamente tiene que ver, como bien lo dice el nombre, ¿no? Emociones, que creo que es el trabajo más difícil de un ser humano, aprender a controlarlas, pero también tiene que ver con pensamientos, comportamientos y derivada a las acciones. Entonces Justamente. yo creo que la inteligencia emocional tiene que ver corroborado, para mí el punto muy importante con el despertar. El que despiertes y te des cuenta que tú tienes el control de llevar tu vida hacia donde tú quieras. A eso es donde yo creo que Dios se refiere a que somos hechos a su imagen y semejanza. Ujú. No porque nos parezcamos a Él físicamente, sino porque nosotros también tenemos la capacidad de para crear. poder- ya, claro. sí, Entonces, el primer parte más importante sería conocer la manera en cómo pensamos y en cómo nos sentimos y el cómo manejamos nuestras emociones, porque lo hablábamos hace rato, ¿no? El sistema educativo no te enseña eso. sí, claro. Nunca he visto un programa que en secundaria, primaria, preparatoria que te digan inteligencia emocional. Eso creo que estaría Y fíjate que también, espectacular. ajá, fíjate que también cuando hay ese tipo de programas en escuelas, porque en la nuestra sí hay, muchísimos estudiantes o alumnos, no sé si a ti te ha pasado, Fer, tú que estás conmigo, o los dos Fers, cuando tú también estudiabas o sigues estudiando, no lo sé, Claro. que, vaya, no le dan la importancia. Porque, o sea, dicen, Sí. ay, esta materia de... ¿Esta materia qué? Como Lo de que relleno. teníamos, ¿te acuerdas lo que teníamos en secundaria? Lo de, ¿cómo se llamaba? Lo que teníamos con Oscar. Igual sí, era Secundaria. ajá, sí. O sea, era sobre la inteligencia emocional, las emociones, todo no, eso. No me... Entonces, Hitfulness. Bueno, es lo Esa mismo, madre, ajá, justamente, pero bueno, teníamos esa esa cosa. materia justamente Claro. donde pues tocaba esos puntos que pues podemos decir hacen a la inteligencia emocional y hay veces que muchas veces despreciamos o desprecian, ¿no? Ese tipo de temas. Dicen, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto Sirve para para qué? Cuando justamente no le das el valor que debe tener, Claro. ¿no? Claro, Ujú. y fíjate que yo creo que eso implica en todo, porque el tú conocer tu entorno y realmente juzgarlo por tus medios, realmente ponerle atención es muy importante, porque yo siento que son cosas que la gente deja de lado. Siempre alguna clase, por ejemplo, te va a dejar algo. No Claro. importa que tan mínimo sea, tiene un propósito. Y hay gente capacitada que está ahí para enseñártelo. Pero cuando tú mismo te rehusas Y te cierras, a, justamente. a llevarte ese aprendizaje contigo, ahí ya se pierde todo el propósito de lo que es la vida. Totalmente. Bien dicen, no le enseñes a alguien que no quiere aprender. Justamente. Y No. de hecho, fíjate, eso me pasó a mí, por eso reprobé 10 materias Hola. en tercero de secundaria. Ole, Fer lo sabe. Fer poquitas. lo sabe. Poquitas. Pero justamente fue por eso, porque en ese entonces, que bueno, seguía trabajando en mi empresa. Estamos hablando de que 1 año y medio, 2 años, más o menos. Algo Un por año ahí, y ¿no? medio, un año y 1 medio. año y medio. Entonces, ¿qué fue lo que pasaba? Que bueno, pues yo realmente despreciaba o realmente no veía, como veo ahora, la escuela. Porque yo creo que es muy diferente la escuela al sistema escolar. O sea, Claro, yo, sí, sí, vaya, es diferente, sí. justamente, entonces yo estaba viendo de otra forma, o yo no le daba la importancia y no lo veía desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué pasó? Pues le dejé de dar, tú sabes, Fer, la importancia Pero en la horrible, escuela, horrible. porque desde se No le maneja, encontraba ya sentido. le hemos hablado, ¿no? Se maneja en la escuela en la que estamos, bueno, en secundaria en 3 periodos, o sea, el primero, segundo y tercero. Claro. Entonces, el primer periodo, yo a la semana iba como, ¿qué? 3 días. 3 días a la semana. Y, No, y nada. otros 2 no iba. Entonces, fíjate, me estaba atrasando, no estaba entregando mis trabajos.
Y a mí me valía realmente, o sea, me valía. O sea, sí, no, para no extendernos. Ya fue hasta el segundo periodo al finales porque también dije, pues me tengo que poner las ganas o le tengo que poner las pilas. Un saludo de pilas. Pero al final no pasó, no se pudo. Entonces ya el tercer periodo, si no, pues ponía compromiso de mi parte. Y si no cambiaba esa forma en la que estaba pensando, pues no iba a pasar. Ahí fue cuando me di cuenta también, no sé si tú también pues piensas igual, Fer, los dos Feres, es que también la manera en la que tú veas las cosas, sea lo que sea, cambia mucho el cómo tú también lo recibes y el cómo tú actúas, es decir, tu actitud ante esa cosa. Ahora, pues yo veo la escuela diferente, como lo dice Fer, ¿sabe? Lo veo como algo que te nutre, te sigue sirviendo y sigues poniendo en práctica muchas cosas, porque pues cuando uno deja de hacer, y me pasó cuando me dio burnout, dejas de hacer las cosas, dejas de seguir pensando, de aprender y todo eso, pues te oxidas porque dejas de seguir utilizando esas habilidades. O sea, ¿qué utilizamos un chorro en la escuela? La comunicación. Sí. Y eso Sí, lo sí. sabes. Entonces, Claro. oye, es importante, ¿no? Ver de diferente forma las cosas. Sí. Bueno, yo primero diría que, o sea, para que quede como muy claro, o sea, la inteligencia emocional es responsabilizarte de ti, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus acciones, y que cada cosa que tú piensas, haces y sientes tiene que ver también con el exterior. Primero, eso es importantísimo entenderlo, porque hay un doctor que se llama el doctor Pompe, que él es de Canadá, nos hace una pregunta preciosa que dice que cuántos pensamientos tenemos en un día. Sí, sí. Y son 6,000. 6,400 aproximadamente. No, yo cuando nos dijo eso, así me quedé Todo como, loco, ¿no? ¿qué? Órale. Son muchos y Sí, ajá. no somos ni siquiera el 10% consciente de ellos, porque la manera como respiramos de una manera tan natural y sí. automática es la manera en cómo pensamos. Sí, claro. Entonces, si realmente nos enfocamos en respirar y inhalar y después exhalar y no ir a las carreras y al contrario tener el tiempo de saber por qué pienso, cómo pienso, el poder validar mis emociones, pero es que nadie nos enseña eso. O sea, ¿A eso te nadie nos refieres con enseña a despertar, validarlos. no? También. Claro, es a lo Ajá, que me ser refiero, consciente. el despertar. Por eso es lo que te digo que el tema que tú dices de la escuela, entiendo que no le hayas encontrado sentido porque en algún momento es importante perderse para encontrarse. Y yo siempre he dicho que la escuela a veces sí es una estafa, o sea, a veces la escuela es una estafa porque se están enfocando más en robotizarte, mecanizarte, para que en algún día, mañana, digo, son pocas como en la escuela en la que ustedes están, que te buscan, que te ayudan a ser emprendedor, pero, o sea, una escuela privada no es comparación con el 90% de las escuelas Sí, públicas que hay. o O sea, sea, realmente- ¿cuántas escuelas públicas crees que hay en Aguascalientes? Pues muchas. O sea, aquí en muchas. Aguascalientes hay más de 100. Sí, Y claro, se me sí. hacen pocas, en contando tanto telesecundarias, primarias, preparatorias, universidades. universidades. Entonces, Bien. los que no tienen el privilegio, porque es un privilegio estudiar en Claro. la escuela Privada. privada, es entender que de alguna manera el sistema de alguna vez te está estafando, porque en vez de enseñarte a ser humano, que es conectar con tus emociones, Justamente es lo que, ajá. el arte que tú tienes, porque todos somos artistas y todos tenemos un don, nada más que no nos enseñan a explotarlo, porque Sí, si sí. tú eres malo en matemáticas, por eso hay diferentes tipos de inteligencia, y una es la inteligencia neurolingüística, la inteligencia matemática, Inteligencia pero para mí la financiera, más etcétera. importante es inteligencia emocional, porque cuando te peleas con tu pareja, cuando el día de mañana tengas tu negocio o estés trabajando para una empresa, el que te va a sacar de pedos Eres tú. va a ser el cómo tú enfrentes la situación. Sí, sí. Por eso te digo que es como una estafa a veces el sistema educativo, porque de alguna manera no te enseñan lo que realmente es importante. Sí, sí, sí. Y te vas a las empresas, que todas las empresas, de hecho me lo está diciendo un amigo que me voló la cabeza y lo investigué, de que Ujú. todas las empresas que tienen que ver con tecnología aquí como industrial, pues todas Ya. son americanas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con los Sí, claro. mexicanos? Porque nosotros no tenemos una. Sí. Porque, De hecho, también eso lo vi, ¿eh? Sí, sí, que muy pocas empresas mexicanas son las que están dentro de la industria, ¿no? Literalmente. Compitiendo. y nos y- están enseñando a hacer máquinas en vez de enseñarnos Sí, sí. a ser Sí, seres el humanos. sistema escolar mexicano está 100% hecho para crear empleados. Claro, No, claro. y la mayor parte, a eso me refiero, o sea, cuando hablamos sobre sistema educativo, no la escuela como tal, estamos hablando de ese sistema que ya lleva muchos años, pues, dentro del negocio, podemos decir, que, como bien nos dicen ustedes, está hecho para adoctrinarte en el sentido, porque obviamente, pues, vaya, puede haber y hay personas, chavos, jóvenes, muy listos, o sea, No, que realmente tienen esa Te capacidad. impresionarías Sí, del, sí. del talento que hay. Es Sí. como el fútbol mexicano, o sea, en el fútbol mexicano hay tanto talento, y yo te lo digo porque jugué un rato en tercera división y decía, este puede ser el siguiente jugador que nos pueda ayudar Al mundial, a llegar a un ajá, mundial, sí, ¿me sí, entiendes? sí. Pero México está tan enfocado en
en tanto el negocio, en tanto, o sea, todo está manipulado y lo podemos ver en los casos extremos de inseguridad que ahorita hay en nuestro país, y es triste porque de alguna manera tenemos el poder de ser primermundistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Donde obviamente una cosa es el sistema, pero eso solamente es una pequeña parte, una muy pequeña parte. Realmente el poder está en nosotros. No hay gobernantes pendejos, sino hay pueblo pendejo. Y nosotros, y no voy a meterme en un caso de pobreza extrema, porque, a ver, yo he ido con personas de pobreza extrema y ellos jamás van a poder, a lo mejor, ver esa capacidad que pueden llegar a tener, porque no hay nadie que los enseñe. Sí, no, están cientemente enfocados, ¿no? En lo pero que la está mayoría, pasando. la mayoría es pobreza, pero también la clase media que tiene un gran poder, ellos sí tienen el poder de empezar a ser líderes y cuestionarse, de decir, ok, me gusta la escuela, porque no creo que la escuela sea mala. Una persona despierta dentro de la escuela es una bomba, Pero una persona que de alguna manera empieza a darse cuenta que en el estatus socioeconómico como ustedes están, o ya sea media o media alta o alta, tiene la capacidad de ser la diferencia, de empezar a ser líder, pero eso significa remar contra corriente. Y yo lo que veo en sus generaciones es no quieren, o sea, prefieren mejor aparentar en cuánto vale más tu ropa, y desde ahí yo te caracterizo si eres una persona que vale o no, desde cuánto dinero tiene tu papá. Entonces nos enfocamos más en cosas más superficiales de afuera que en vez de enfocarnos en cosas personales. Para mí el verdadero liderazgo tiene que ver con la persona que tú puedes llegar a ser, donde tú identificas y te dices, güey, o sea, yo soy una persona auténtica en este sentido y sé que de aquí puedo potencializar para el día de mañana ser un gran científico, o el día de mañana ser un gran líder, o el día de mañana poner una empresa sobre tal formación, pero no queremos pagar el precio. Porque si quieres ser líder tienes que pagar el precio de la burla, de que posiblemente a tus amigos le caigas mal, de que posiblemente a tu familia va a estar en contra. No, y me ha pasado. Y ese tipo de situaciones son las que para poder llegar a ser líder es estar dispuesto a pagar un precio. Es como si quieres ir a una tienda de ropa y quieres tener una prenda de ropa y esa que te gusta, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Si quieres ir a un parque de diversiones, tienes que pagar la entrada para poder disfrutar. Para ser líder es eso. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Claro, y yo creo que uno de los errores que más tiene nuestra generación en general es que asume que ya todo lo tienen y que nada les va a faltar y que no van a tener que trabajar por ello. Sí, es muy cierto. Es el error más grande, porque no hay nada más, o sea, no hay nada más peligroso que la falta de propósito. Claro, totalmente. Y eso pasa también en toda la sociedad, no solamente es clase alta. Ya. Hay personas en clase media que, digo, en el Dios que tú creas, sea Cristo, la Virgencita, el Popocatépetl, lo que tú creas, piensas que va a venir a salvarte. Sí. Y la verdad, la responsabilidad, para mí el nivel conciencia número 1 es decir, yo soy responsable de mí. Justamente. Y si yo voy a ser una persona exitosa, va a depender de mí. Porque el ser humano está hecho para ser independientes. Porque el ser humano nace siendo dependiente. Comparación de otros seres vivos, o sea, el ser humano es el único que necesita depender al 100% de sus padres para poder sobresalir. Es más, un perro que nació a la misma edad que tú, de los 0 a los 15 años, él ya vivió toda su vida, tú tienes 15 y aún sigues dependiendo. Y es normal, o sea, es el ciclo de la vida. Otro ser vivo ya vivió toda su vida. Y nosotros todavía no, porque bueno, nuestro promedio de vida aquí en México es como de los 70 años. 70 años. Para que ya a los 18 años empiece a ser independiente. El liderazgo tiene que ver con empezar a ser independiente, tanto económicamente como personalmente, como emocionalmente. Pero eso lo podemos ver también en las parejas. Tenemos una pareja y empezamos a depender de ella. Y empezamos, en vez de ser líderes en nuestra relación de pareja, empieza a ser dictadura. Entonces, no te vistas así, no hagas esto, y me da celo cuando hablas con esta persona. Cuando realmente, si logras ser independiente y te das cuenta que la persona enfrente de ti no te pertenece, entonces te empiezas a dar cuenta que es donde realmente es el amor y el liderazgo. Como entre los dos somos un equipo y ver cómo esto puede llegar a crecer. Y creo que este espacio está espectacular para que tú, persona que nos estás viendo, despiertes y digas, güey, ¿qué pedo? O sea, para que despiertes, como tú mencionas, justamente. Porque como tú dices, el propósito tiene que ver con eso. O sea, hay un libro muy bonito que se llama Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Sí. Hermano de la tanatología, él es el padre de la logoterapia, que básicamente es el proceso de la aceptación de la muerte. Él estaba en un campo de concentración en Auschwitz, cuando fue el Holocausto. Sí. Entonces, él cuando estaba ahí, pues era como pues un psiquiatra o terapeuta, la verdad no me acuerdo, pero se dedicaba a la salud mental, porque lo leí hace poquito. Y justamente él lo veía como un experimento científico de cómo se comportaban las personas cuando no tienen nada. Y él hablaba de que rapaban a las personas, les quitaban las cejas y le quitaban la ropa, y lo único que quedaba, pues adivina qué crees que era. No era ni la ropa, ni el dinero,
lo único que quedaba Eran eras ellos. tú. Ah, ellos. Y ahí es donde realmente empieza el sentido, porque el sentido tiene que ver con la muerte. ¿Qué es lo que pasa con la muerte? La gente no se prepara para la muerte. Se prepara más en cómo pasar la feria. Se prepara más en qué voy a hacer el fin de semana o en Semana Santa. Me voy a preparar más en el viaje próximo que tengo. Pero para mí ese es un error porque todos deberíamos de prepararnos para la muerte, porque a medida en que más te preparas cómo vas a morir, te vas a poder preparar el saber cómo Más vivir. Fíjate que, por ejemplo, ahí yo creo que mucha gente se confunde, ¿no? O sea, dice, ay, ¿cómo que prepararme para la muerte? O sea, porque a lo mejor creen, ay, pues debo poner mi ataúd y todo eso. No, Pues no, no, no. prepararse para la muerte yo sí, pues puedo realmente ver, ¿no? Y bueno, ver no, puedo escuchar lo que tú intentas decir. Y es realmente prepararte para que cuando tú mueras, todo aquello que ya hiciste se quede o se vaya, podemos decir, ¿no? Claro. O sea, porque, y eso sí yo me lo he planteado y realmente yo sí... obviamente, como tú dices, es pagar el precio, pero yo estoy dispuesto y yo sé que voy a dejar un legado. Incluso, Cool. y hasta eso, porque mucha cool, gente mi dice, no, hermano. legado, Qué cool. te vas hasta allá, ¿no? Pero, o sea, legado no solamente implica de que todo el mundo, que obviamente sí es mi objetivo, pero un legado también para mi familia, para mis También. hijos, yo me quiero casar y quiero tener hijos, para Qué mi chulo. esposa, para mi hijo, para mis amigos. Y que me recuerden no solamente por, también es algo que yo también he visto y me he planteado, que no solamente me recuerden así, por ejemplo, ahorita, es el de Modus. O sea, que me recuerden, esta persona era una buena persona, esta persona ayudó a cierta cantidad de personas, que llegue una persona aquí, o un deportista, lo que sea, no vaya, porque no puedo decir, esto, ¿no? Claro. Pero que diga, no, él, cuando hablé con él, cuando llegué a conocerlo, o sea, me impactó de tal manera que pude justamente despertar, ¿no? O cambiar Claro. mi vida realmente. Claro, Y esa yo- imagen ah. que tú, o sea, esa imagen que tú quieres proyectar, eso es prepararte para la muerte, es saber cómo quieres morir. Y si Claro. quiero, y eso se llama epitafio, que escribas como si fuera tu lápida y tú digas, fue una persona recordada por esto y por esto y por esto, y que desde ahí actuemos. Pero es como un examen, ustedes que están en la prepa, ya me pasaba mucho, porque la verdad, no te voy a decir que era el alumno más Más Sí. brillante. dedicado, porque yo sabía que mi talento era por otro lado, pero Ya, claro. obviamente Pero eso me yo creo que, importaba- y justamente lo que me pasó, no, eso no implica que no tengas que Claro. seguir ahí. Sigue Pero siendo tu responsabilidad, ¿no? Pasaba como la prepa de que no te preparabas para un examen y cómo lo hacías. Claro. Cagado de miedo. Literal. Y con la maestra Sofi. Fíjate, Saludos. fíjate que sí me pasó en la de mate, sí te dije, es que tuvimos exámenes de Ah, sí, química, de cierto. mate y Claro. tal. Y de química, muy bien, me saqué Cool. 9.5, pero en mate se me olvidó estudiar. Y llegas al examen y llegas valiendo más. con miedo, o sea, no lo quieres ni hacer y estás pensando puras cosas negativas. Y eso es lo mismo que pasa a la gente cuando se va a morir. O sea, yo tengo una abuelita que ya cuando está en su punto, que ya sabe que ya está más que con Dios que con nosotros, le da miedo morirse. Yo la veo con ella y me enternece sus ojos porque sé que se arrepiente de muchas cosas. Y de alguna manera eso lo tomo como inspiración para decir, si tú te preparas para un examen, si tú estudias, al momento que llegas al examen dices, me la va a pelar, güey. O sea, mínimo lo paso. Sí, Y en literal. la vida se trata de eso. Si yo viví, yo conecté, yo me arriesgué, yo amé, yo lo di absolutamente todo. Entonces, el día que te vas a morir, te vas a ir tranquilo. De hecho, me gusta mucho una frase que creo que también describe muy bien en esencia lo que estamos platicando. Claro, claro. Y es, no recuerdo quién le dijo, pero dice así, dice que un hombre empieza a vivir, o tiene dos vidas y una empieza cuando se da cuenta que solamente tiene una. Fuck, sí. Sí. Entonces Sí, es sí, sí. justamente eso. Pinche Cuando frase realmente, chingona, sí, güey. no, está muy chida. Está Y de muy hecho, buena. ahorita me acordé de esa porque tienes razón, yo empatizo mucho con lo que tú dices, porque realmente cuando te das cuenta de eso, y de hecho también me gusta mucho decir, ¿no? Fer lo sabe, que yo creo que mi mayor temor es morir. Y, Qué bueno, Y qué también chulo. que gente de mi familia muera, porque yo creo que, bueno, otras cosas, pero parte de eso de tener miedo a morir es porque aprecias vivir, aprecias Claro. estar aquí, Sí. y Sí, aprecias claro. el estar con tu familia, aprecias estar con tus amigos, el poder respirar, ¿no? Me gusta mucho una peli que se llama Soul. de Disney. Cómo no, ¿Se la buenísima, viste? de Disney, está Muy buena. espectacular Digo, esa. y cualquier película, bueno, no cualquiera, a lo No, mejor, pero ¿no? esa está a otro nivel, no, pero me refiero está a que muy buena. cuando tú ves cierta película, es lo que decíamos, cuando ves, en este caso Soul, ya con con un diferente, con una manera diferente de verla, a lo mejor Perspectiva. psicológica, justamente, o ya un poco más madura,
más profunda, más filosófica, pues te puedes dar cuenta de cómo puede eso aportar mucho. O sea, a mí me gusta mucho Sol Claro, porque justamente habla de eso, habla del propósito de vivir en sí mismo. Claro. Porque... Yo también, Ajá, bueno, no, yo dale, también dale, leí dale. el libro que acabas de mencionar, fascinante. El A mí de me- Víctor Frank. Sí, sí, sí. Está loco, ¿no? Sí, En buen sentido, en la mal cosa sentido. aquí- Está muy chido. La cosa aquí es que es un tema tan duro para la gente. Yo creo que es el tema que más duele por mucho. El hablar de que algún día me voy a ir. Claro. Y no, nadie es para siempre. Entonces, Total. es un tema tan incómodo, tan duro, tan doloroso para la gente, que es, por consecuencia, lo que más evaden. Claro. Es lo que más evaden Porque lo hablar. están viendo desde un punto negativo, porque Claro. realmente la muerte es lo más hermoso, es lo más precioso. O sea, es lo más chulo, es lo más rico, lo más sabroso. Pero la gente Con lo todo ve y su crema. literalmente, pero la gente lo ve desde ese punto de vista, entonces lo evaden porque lo ven como algo negativo. Sí. Cuando realmente es algo positivo, porque tú lo decías, ¿no? Si yo aprecio cómo vivir, y ahí es donde yo creo que realmente nace la inteligencia emocional y el liderazgo. Si yo aprecio vivir y aprecio a la gente que tenga a mi alrededor, el caso de mis papás, y sé que algún día se van a morir, pues ¿cómo puedo desarrollar la inteligencia emocional y el liderazgo y la responsabilidad y el compromiso para ser un buen hijo? Sí, la cosa de la muerte es que Justo. de ahí viene todo el propósito. Claro, porque si tú sabes que te vas a morir, ahí es donde realmente nace el sentido. Y el mexicano, en vez de preguntarse el cómo le hago, primero debería preguntarse, ¿para qué quiero hacer eso? ¿O para qué quiero hacer aquello? Justamente el para qué, ¿no? El famoso por para qué, que digo, ya le hemos hablado y me gusta mucho, de hecho lo dice Robert Kiyosaki. Sí, muy Y bueno, lo aprendió, vaya la redundancia, es que todo está conectado. bueno. Todo, como todo está líder, vaya, conectado, entonces, va para el mismo río, todo el justamente para el mismo multiverso. mar. más Robert bien. Kiyosaki aprendió de su líder número uno, como tú piensas, Claro. que en este caso fue su padre rico. Sí. Y él, de las muchas cosas que él aprendió, fue que básicamente cuando... me estoy acordando. Toma de inspiración, Sí, estoy respira. tomando inspiración, pero justamente... No, que... Vaya, una persona debería empezar o debe preguntarse justamente ese tipo de preguntas porque una pregunta abre la mente. Claro, O sea, en sí. vez de cerrarse, es decir, en este caso, pues, si tú no tienes dinero, en vez de decir, no tengo dinero, pues ¿cómo puedo tener dinero? O sea, es muy simple, ¿no? Es muy básico, ¿no? El ejemplo, pero cuando tú llegas a preguntarte... Algo muy obvio. Cuando tú llegas a preguntarte cualquier tipo de cosa para poder descubrir el camino para hacerlo, ya pues podemos decir que ya estás avanzando más que aquel que se cerró. Claro. Realmente. No, y yo quiero, y te aprecio mucho, Fer, porque la verdad creo que es un punto muy chingón lo que dices, porque, o sea, realmente la invitación es que dejemos de ver a la muerte como algo Claro. malo y verlo como algo bueno, porque a medida en como aprendamos a morir, más le vamos a dar un sentido a la vida que queremos tener, porque, pues, Víctor Frank se le había muerto su esposa, Sí. y era a lo mejor el sentido por el cual quería vivir, y algún día de nosotros se nos va a perder alguien en Muy nuestra vida que cercano. le daba sentido Sí. a tu vida, pero no por eso significa que ya el sentido se acaba. Él justamente dentro de ella escribe ese libro y dice, mi sentido va a ser que esto lo pueda ver más personas. Y a la fecha es un libro que se escribió, imagínate, en la Segunda Sí, Guerra. hace... Muchísimo tiempo. Hace mucho. Y a la fecha es un libro que se sigue vendiendo porque es lo que te hablabas del legado. Que una vez cuando nosotros vemos como la muerte como algo precioso y algo hermoso, a medida vamos a aprender a tener un sentido, a tener un propósito, a ser líderes, a ser responsables, para realmente dejar una pequeña huella en nuestra Sí, sociedad. y que tú, de verdad lo que hiciste en tu vida vaya a algún lugar. Claro. Tal vez lo dejes Claro, a tu familia, claro. pero que siempre es importante dejar esa huella y nunca estar conformes con lo que no pudieron hacer. De que, Ole. de que mi vida, Amén, hermano. no hay- nada me da más miedo, no morir, sino al estar a punto de morir, no hice lo que me gustaba, no hice lo que lo que me apasionaba. Porque no importa tu definición de éxito, no importa si tu éxito es, quiero tener muchas empresas, quiero tener muchas mujeres, mis coches, no sé. ¿Qué digo? Ahí podemos decir, ¿no? Claro. Como yo pienso que es una definición un poco básica, ¿no? Pero pues, sigue siendo de parte, pero dale. Sí, o sea, independientemente de lo que tú consideres éxito o lo que tú pienses que sea tu propósito, al tú llegar al punto donde ya no lo puedes hacer, es la cosa que más vas a anhelar de todas. Desearía yo haberme puesto las pilas y haber hecho lo que de verdad amaba, lo que de verdad quería, en vez de quedarme atrapado en mi zona de confort y, ay, no, es que me da miedo hacerlo. Sí, sí. No, Claro. no me dan las ganas. Entonces, Claro. es importantísimo el tú saber, eso lo tocamos en otro episodio, tú saber administrar el riesgo
y usarlo a tu favor, porque al final del día cosas como el riesgo, la presión, la muerte, todo siempre ese tipo van a estar ahí, de existiendo. Todos esos conceptos que se generalizan como negativos en realidad es algo muy bonito, porque a partir de todo eso es donde viene la vida. La vida no es perfecta, la vida está llena de retos, está llena de problemas, está llena de cosas que tú dices, ¿Qué pedo? ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, y fíjate, y justamente como lo dices tú, Fer, y ya lo hemos hablado, como bien dijiste, es ahí donde entra lo bonito, ¿no? De la vida, o lo bello, que imagínate, si tuviéramos una vida en donde tú ya estuvieras resuelto, Qué aburrido. en donde ya no tendría yo que hacer nada, qué aburrido. Qué aburrido, porque Sí. realmente, y justamente ahí es la parte, ¿no? Que aún así yo creo que el ser humano siempre sigue dándole propósito, sigue buscando, ¿no? Propósito en la tormenta, pero cuando es ese tipo de vidas, pues ya no tienes justamente algo que te mueva. Porque igual, puede ser que te hayas quedado con, a lo mejor lo que decía, una definición de éxito básico. O sea, imagínate, si mañana despiertas y ya estás, pues, con tu casa, con tus lujos y tal, vas a disfrutarlo un momento. Pues claro que no, perdón. Ya pasado cierto tiempo, pues vas a quedarte vacío. O sea, ya va a haber un vacío dentro de ti porque vas a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué Sí, sigue? claro. Entonces, es esa parte, ¿no? Seguir buscando algo que realmente te llene para cuando llegue tu momento, cuando llegue, pues, tu hora de partir, ¿no? De este plano físico y hasta físico, claro. pues, decir, pues, qué bien que yo tomé esa decisión, qué bien que yo hice esto, porque pude ser tal, 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 y por eso, pues, no tengo nada, no me arrepiento de nada. Claro. Sí, yo por eso creo que lo definiría como la felicidad se puede comprar, la verdad. Pero la alegría se conquista, se trabaja. Ujú. La plenitud y la paz no es algo que tú puedas comprar. Es algo que se tiene que trabajar. Y la felicidad, claro que puede comprar felicidad. Si el día de mañana yo tengo hijos y quiero meterle a una muy buena escuela, pues el poder darle esa comodidad a mi hijo, pues claro que me va a hacer feliz. Sí, claro. Si se me enferma y lo quiero llevar al mejor doctor, claro que eso me va a hacer feliz. Comprarme un coche que siempre quise tener o darle la casa a mi madre, claro que eso me va a hacer feliz. Pero la plenitud sí tiene que ver, como tú bien dices, tiene que ver con un trabajo en mí mismo, en descubrirme. Sí, trabajo manual, ¿no? Porque a Y- veces mucha gente dice, Claro. pues, ¿por qué no me llega? ¿Por qué me pasa esto? O se quejan, ¿no? Para los que sean creyentes, pues obviamente dicen, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué no me das esto? ¿No? ¿Por qué no me mandas esto? Cuando hay veces que también lo que tú decías al principio, tenemos que hacer ese trabajo manual, ¿no? Claro. Tenemos que también poner de nuestra parte, y eso es independientemente de que creas, ¿no? Tienes que poner también de tu parte para poder, Claro. No, pues, y si lo hacer algo, aprendemos ¿no? del ser más trascendente que vivimos Ajá. antes y después de él, o sea, Jesús no sabía que era Dios desde que nació, o sea, él literalmente nada más predicó 3 años de su vida. O sea, él para saber quién era, que es a lo que estamos hablando, el propósito y el liderazgo, se tuvo que perder un rato, se tuvo que ir al desierto 40 días para saber quién iba a ser, y ahí es donde se le presenta el diablo, las tentaciones, y después de pasar toda la hambre y la frustración, regresa sabiendo que es Dios. O sea, y son ese tipo de situaciones que yo creo que para poder encontrar nuestro sentido, poder ser líderes y poder empezar a desarrollar nuestra inteligencia emocional, debemos de aprender a estar solos, pero nos cuesta mucho eso. Por lo que te digo que el ser humano es dependiente 100%, ya sea de los amigos, de la sociedad y desde la familia. Y no está mal, pero yo creo que de alguna manera el que tú seas consciente de que de la única persona que debes responsabilizarte es de ti mismo y de ti misma, al momento que estés con una pareja, con la familia, con el negocio, ya no te pesa. O sea, no te pesa lo que haces porque sabes quién eres. Sí, claro. En efecto. Qué filosófico. Sí, la verdad No, pero estamos sí. profundos. Ajá. Y tú, Fernando, hubo momentos ¿Cuál? en tu vida, él, nuestro invitado. Me puedes decir Telles, Ok. me puedes, todos me dicen Telles. Telles, está bien. justamente. Bueno, tú, Telles, Ujú. ¿tuviste algún momento, como bien hemos mencionado, en donde para encontrarte tienes que perderte? No, bueno, Claro. sí, justamente es eso. ¿no? Claro. ¿Tuviste momentos así en tu vida que nos puedas compartir muy breve, en donde dijiste, pues qué pedo, ¿no? Pero al final... Está cabrón, ¿eh? No importa, cabrón, está cabrón. fuerte, ¿no importa? ¿Se los comparto? No, Claro, no hay pedo. adelante, Al adelante. final, como dice, ¿no? Digo, volviendo a lo de esos que son creyentes, que dices, ¿no? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Y él dice, no acuerdo qué proverbio, no sé qué sea, no he leído nunca la Biblia con todo respeto. Claro, pero, si no te preocupes. Pero que él dice, no te preocupes, yo tengo ya un plan, ¿no? Para ti. Para Pero bueno, ti. ¿qué momentos han sido esos donde al final terminaste y dijiste, verga, aprendí esto, me enseñó esto? Claro. Ajá. Bueno, primero quiero, o sea, de alguna forma para poder entrar en esa experiencia, quisiera primero entrar con una analogía que, para la única forma que sepas que realmente te gusta algo y puedas encontrar algo, lo pongo con una analogía como en la heladería. La única forma de que sepas que te gusta un helado Es probándolo. de todas las heladerías es probando todos. Pero ¿qué hacemos cuando vamos a una heladería? Siempre pides el mismo.
Sí. Y estás en España, estás en Francia, estás en los United States, Argentina, y como te mama el chocolate, pides el mismo chocolate. Sí, sí, sí. Cuando deberíamos de arriesgar a probarnos que choco vainilla y luego que fresa, aquí que hay gansito y que ahorita uno que está de moda que es el chocolate Hay un chorro. de Dubái. De Dubái, Sí, Pero sí, una sí, vez que pruebas justamente. todos dices, güey, ya de todos este es el que me encanta. Para los que están viendo, cuando vean Modus, pruébenlo, hijos de su pinche. Pero bueno, Hay que probar continúa. todas, hay que probar Sí, sí. todas. Y para mí, de alguna manera, yo me había dado cuenta que no había probado muchas cosas. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo vivía una vida promedio como un joven de 16 años. Pasó una situación muy compleja en mi papá. Mi papá tenía un trabajo, pues, un poco bonito, pero también un poco alejado de mí, porque trabajaba en la industria de la música. Ujú. Entonces, mi papá desaparece por un tiempo, como por un año, problemas económicos horribles, nos embargan una casa. Es algo muy personal lo que les comento, pero lo digo porque realmente creo que tiene un gran aprendizaje. Yo tenía una novia preciosa, te mando saludos. Ya sabes quién es. Éramos jóvenes bellacos, en el cual yo estaba aprendiendo a amar y ella sabía lo que estaba pasando con mi papá. Un tío nos prestó una casa que gracias a Dios creo que no nos la rentaba, espero que no, porque la verdad nos ayudó mucho, si no pobre de mi madre, porque no teníamos mucho dinero en ese entonces. Sí. Y en ese entonces también mi novia me engaña con mi mejor amigo, que se sentaba a la derecha todos los días, Sí, sí. a veces a la izquierda. Pero éramos muy unidos. Y en ese momento de darme cuenta que yo en algún momento yo pensaba que todo era seguro, ¿no? Que mi papá iba a regresar a la casa, a pesar de que por su trabajo era distante, que siempre íbamos a tener una buena solvencia económica, que mi pareja me va a querer para siempre. Y en el momento que me quitan todos, que de hecho fue un jueves, me di cuenta que no tengo nada seguro en la vida y de alguna manera me puse a pensar, o sea, me sentía muy perdido porque era todas las noches pelearme con Dios, todas las noches preguntarme por qué a mí, lo que hablábamos de hace rato. Sí, hace rato. Y de alguna manera pues me hice una disyuntiva, o sea, dos decisiones que podía tomar. O me suicido y ya aquí el dolor se va, Extermino. Ajá. o me convierto en el ser humano más chingón que pueda llegar a ser. Y pues aquí estamos. Bien dicen, si ya quedas hasta abajo, el único camino que queda es irte para arriba. Y dije, pues le voy a dar y pues aquí estamos. Entonces, creo que una vez No, y que muchas felicidades. cuando ¿no? estaba Es perdido, admirable, como bien comentaba Fer. Ujú. Y de hecho nos platicaste de la conferencia y sí. o sea, empecé a probar de todo. O sea, yo sabía que estaba hecho para servir, quería ser doctor y dije, son muchos años, mucho dinero. Y son muchos chingues, man. Luego quería hacer, meterme también un poco del tema de las ambulancias, paramédicos, y luego fui a un curso de la Cruz Roja, me desmayé, vi mucha sangre. Luego dije, voy a ser pastor, porque los pastores se ven mucha gente, y dije, no pueden tener hijos. Entonces, Sí, dije, sí, no, sí, sí. yo a medida que empecé a probar varias cosas, a medida que empecé a probar muchos helados, llegué a la salud mental, a ser conferencista, a dar talleres, capacitación, y aquí es donde encontré lo que realmente me gustaba, donde podía tener hijos algún día en mi vida, donde siempre voy a estar aprendiendo, pero no me tengo que tardar 10 años para Sí, claro. 20 para poder ya trabajar en lo que yo quisiera, porque yo ya quería empezar a la de ya, ¿me entiendes? Por Sí, la necesidad, sí, sí. tanto económica como personal, de querer encontrarme quién era. Y cuando dije, ¿es esto? Pues como en Gordon Tobogán, pagué el sacrificio que fue necesario porque fueron desde mis 18 hasta mis 21, casi 22, trabajando para 2 empresas, sirviendo todos los fines de semana. Y yo no era un joven como que pues saliera todos los fines de fiesta, pero porque yo estaba comprometido Sí, claro. a lograr mi sueño, ¿no? Y yo siempre he pensado que muchos dicen que los 20 son para disfrutar. Nah, o sea, nos sí, vemos. güey. No, o sea, no, sí, no, güey. no, no. Pero para mí realmente los 20 son para crear. Sí, justamente. Y de Para hecho que también... tú puedas, eh, tienes todo ajá, para ajá. hacerlo. Fíjate que también eso que tú mencionamos, lo de los 20, ¿no? O que de la juventud es para disfrutar, es que también depende de cómo, digamos, no disfrutar. Porque, por ejemplo, Claro. para mí disfrutar puede ser Crear. crear, justamente, estar conmigo mismo, estar con mi familia, o pasar tiempo con mi familia, estar con mis amigos, pero no ir a fiestas o a pedas, ¿no? Eso no, estar juntos, jugar básquet. No, y que para todo hay reunirnos, tiempo, eso. o sea, Sí, si sí, quieres sí. salir de fiesta, o sea, es una realidad que también como jóvenes, y los que nos pueden ver que son jóvenes, o sea, también está bien que Sí, salgas. sí, que no tiene nada de disfrutes. malo. Sí, yo hasta el sol de hoy, yo a veces de vez en cuando salgo, ¿me entiendes? Hasta el Pero sol de es la hoy. conciencia detrás del acto. Sí, Porque claro. pues si lo hago un martes y mañana tengo chamba, pues no mames. No. Pero si es un fin de semana, trabajé,
corrí medio maratón o posiblemente estuve después de una semana de trabajo y me tomo 2, 3 cervezas, 4 con mi papá, pues no hay bronca, ¿me entiendes? O sea, como bien dice la frase, ¿no? Primero lo que deje y después lo que... No me acuerdo dónde lo vi, creo que fue una película con Tom Hanks, pero decía... Un saludo a Tom Hanks. Dejó... Ahí estás, papi. Así de que... Decía algo parecido de que era donde nacía viejito y ya creciendo, sé cuál es. Muy buena. Y al final muy decía buena. de que ¿Es Tom Hanks? esto... No, es Tom Hanks. No, es Tom Cruise, Tom Cruise. No, ¿O tampoco. Brad Pitt, no? Es Brad Brad Pitt. Pitt. Sí, es Brad Pitt. Es Sí, Brad cierto, Pitt. sí, cierto. Saludos, Brad ese Pitt. hombre tan Saludos, guapo. perdón, Brad Pitt. Pero bueno, era un actor Ajá, importante. pero decía de que la gente desearía vivir sus 20s con la mentalidad que tiene a los 60 y a los de 60 les gustaría vivir con la mentalidad que tuvieron a los 20. Fuck, amén, hermano. Amén. Qué loco, güey. Qué buena... No, es que es Qué muy buena peli. Yo sí la llegué a ver y sí. Muy cool. Aparte, obviamente, de eso, también habla justamente de la muerte. De lo Sí. que hablábamos, ¿no? Ahí está la calavera. Pero sí, porque él nace, no sé si eres Sí, visto, sí, pero... nace siendo anciano y muere siendo nace bebé. siendo anciano y muere siendo bebé. Qué Entonces, loco. vaya, pasa toda su vida buscando el por qué es diferente y hasta que lo acepta, ¿no? Claro. Y empieza a vivir su vida. Entonces, Claro. pues aparte de esta que nos comentas, ¿hay otra? ¿O es como la que más No, realmente... bueno, sí? esa es la que más, Ajá, de sí, verdad, sí, pero cuando ya empecé a ser consciente, pues yo de alguna manera hubo otra parte de mi vida donde sentí que estaba ya accionando, pero que no estaba dando lo suficiente. O sea, después de eso, claro que me fui para arriba, pero también es lo que hablaba de la soledad. O sea, no sabía estar solo y yo tenía una novia preciosa en ese entonces, porque yo desde los 15 a los 20, casi 21, pues siempre tuve novia, ¿no? Ya, Entonces, ajá. como que dependiente, lo que Sí, me refiero. claro. Entonces, también hubo un momento donde, hablando con un padre muy amigo mío, padre Jonathan, te amo, sabes que eres todo para mí, hermano. O sea, entrando en esa acción consciente, me puso el pasaje de Jesucristo que se pierde en el desierto. Y yo dije, güey, nunca me he dado el tiempo de perderme un rato. Sí, O sea, nunca me he dado el tiempo de realmente estar solo, para poder después salir. O sea, la soledad es para que te metas un rato y después te salgas, ¿no? Fíjate que ahorita que lo estás mencionando, lo estoy relacionando mucho con lo que me pasó a mí. Ya tú sabes, Fer, ¿no? Pero bueno, vaya, lo primero, ¿cómo pasó, no? ¿Cómo llegué a esto, no? La persona en la que soy hoy, en la que a lo mejor puedo igual inspirar a mucha gente o soy Claro. admirado, etcétera. Sí, claro. Pues obviamente eso no pasó, como bien saben, y claro que es lógico, no pasó así de la noche a la mañana, ¿no? Pero fíjate, parte de ese cambio, que justamente fue cuando, bueno, pasaron ciertos eventos y a raíz de eso, pues me quedé solo. Claro. ¿No? Estamos hablando de la soledad. Y fíjate que es interesante ahorita que lo mencionas, y es cierto que cuando uno se encuentra consigo mismo, está solo o está en ese ambiente de soledad, y soledad también yo no creo que solo signifique de que no haya nadie Sí, no se trata de eso. al lado tuyo, ¿no? Que, Sí, que no, se no significa que te aísles. Ajá, exacto. Sino que también soledad puede significar algo ya más, podemos decir, psicológico, o sea, que te sientas solo incluso. Entonces, pues yo al estar en esa soledad, me quedé, te digo, sin amigos. Ya no tenía nadie, ¿no? Con quien hablar en la escuela. Y estaba solo, ¿no? Obviamente. Pues eso, lo que siempre digo fue que potenció mucho más ese evento canónico. Porque Claro. a raíz de eso me encontré. Claro. Porque, pues, Ajá. vaya, no es que no tuviera nada que hacer, sino que eso que pasó, que digo, mi evento canónico, a grandes rasgos, ya lo he platicado muchas veces, tú lo sabes, fue que, digo, estaba yo en la cama de mis papás, estaba viendo Reels, todo bien, todo chido. ¿Sabes cómo funciona el algoritmo? Tú le das like o tú ves algo muchas veces o Sí, repetidamente. se repite. Y pues te sigue mandando, ¿no? Ese tipo de contenido. Entonces, pues yo no solía ver ese tipo de videos de, como te comentaba, de empresas, de la mentalidad, negocios, inversiones, Claro. todo eso, ¿no? Y poco a poco fueron saliendo y no paraban, así, no paraban. Y yo creo que era muy diferente, y sí viéndolo en retrospectiva, sí digo, o sea, está curioso, ¿no? Está raro porque, o sea, cualquier persona pudo haberle pasado y no se dan cuenta. Claro. Entonces yo creo que aparte de esa soledad, a lo mejor como el que yo también escuchara lo que estaban diciendo y realmente me cuestionara y dije, oye, tiene sentido, o sea, lo que están diciendo me llama, no sé qué, no sé cómo, pero voy a investigar. Entonces, Claro. creo que eso catapultó, ¿no? A que me encontrara un nuevo propósito, encontrara otra, pues, razón, por así decirlo, para vivir, no solamente ser dependiente, ¿no? Como decíamos, Sí, de claro. algo, de alguien. Y pues así, pues, todo. Sí, a ¿no? medida, Ajá. te digo, yo de esa vez que tenía una novia y de hecho fui con ella y le dije, ¿sabes qué? Necesito
un tiempo estar solo porque fue como la verdad, ¿no? Sí, Me claro. acuerdo que el padre, después de eso, fui a verlo y me dijo, si ya hiciste eso, haz que valga la pena el precio que pagaste. Y eso me hizo mucha conciencia porque, o sea, como seres humanos requerimos un tiempo solos y una vez que estás solo encontrándote, pues haz que valga la pena aislarte posiblemente en relaciones humanas. Eso no significa que dejes de tener amigos o que te alejes o te aísles, pero sí haz que valga la pena pagar el precio porque hay un estudio, no me acuerdo, yo eso que dicen, hay un estudio, pero me llama mucho la atención porque me hace mucho sentido porque entre más grandes estamos, o sea, más solos vamos a estar. Aunque te cases y tengas todo, Sí, en algún claro. momento empezamos a trabajar en la soledad. Entonces, si a medida empezamos a llevarnos bien con nosotros mismos, pues como bien dice la frase, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Ujú. Porque Es justamente lo que decía. el que aprende a estar solo, pues nunca va a sentirse así. Pues sí, y al final del día la independencia va de la mano con la soledad. Justo O tiene que sea, ver con eso. no puede, o sea, tienes que saber vivir una para poder tener otra. No es que al ser independiente estés solo, obviamente no, pero tienes que saber sobrellevar, tienes que conocer la soledad para realmente poder ser independiente y poder sobrellevar esa soledad. Y Justo. es importante, cada persona vive su duelo, tal vez la soledad de una persona dure 3 días. Puede o ser. puede durar 2 años, como sea, pero cada persona es diferente y eso es algo muy bonito. Que Todos cada tenemos persona, mucho que compartir, ¿no? cada persona Ujú. es un mundo, cada persona es un universo realmente. Claro. Y el hecho de tú estar solo y darte tiempo para conocerte a ti mismo, es lo que te hace un líder. Totalmente. Dicen que el mejor líder es aquel que ya se lideró a sí mismo. ¡Ole! Justamente, y Justo, eso es algo qué que buena- amena, es bueno, hermano, es buena bueno, frase. es bueno también saber porque el autoconocimiento es fundamental para liderar. Y Justo. eso entra, de hecho, entra en la parte del liderazgo emocional que mencionas tú, Fer, porque el que tú conozcas tus capacidades, tus límites y mejorarlas, irlas trabajando, irlas puliendo para que el día de mañana tú tengas tu equipo, tú tengas tu empresa, puedas realmente catapultar las habilidades de otros, porque regresamos a algo que estábamos hablando previamente, lo de que si eres bueno, eres malo en las matemáticas, pero por ejemplo, digamos, yo tengo o un padre que tiene un hijo que es bueno o que es malo en las matemáticas, pero por ejemplo le gusta nadar y es muy bueno. Entonces, pues no vas a como tal obligarlo a que aprenda o sea bueno en las matemáticas. Obviamente sí, pues obviamente es bueno, Sí, ¿no? Que claro, lo aprenda, tiene que machetear. pero también vas a potenciarlo en lo que es muy bueno. en lo que es Ujú, bueno, justamente. claro. ¿Por qué? Porque es algo que ya se le está dando, es algo Justo. que viene, ¿no? Ya con él, ¿no? Podemos decir, justamente. Justo. Entonces, bueno, algo ya para terminar esta plática muy pues, Fascinante, Sí, fascinante qué y bueno auténtica que les ha que, gustado. claro, a mí me fascina hablar, a mí me No, fascina un honor, platicar un honor. y compartir. Superauténtica. Me gustaría que igual tú, Fer, los dos Feres, nos dieran igual herramientas prácticas a raíz de su experiencia, de su conocimiento, que la gente puede empezar a tomar desde ya para poder empezar a ser un líder. Claro. Pues me gustaría empezar con lo más básico, que es conoce tus características, entiende tus propiedades, conoce para lo que eres bueno, cuáles son tus defectos. Y vaya, o sea, siéntate un rato, escribe, ponte a pensar lo que te ayude a reorganizar tus ideas, si lo podemos llamar así, pero conócete a ti mismo y vaya, organiza bien tu mente, porque no puedes empezar a enseñarle a otros sin antes conocerte a ti mismo y para lo que eres bueno. Es importante un líder, conocer tus cualidades y lo que eres malo, porque Claro. precisamente para eso eres líder, para ser un equipo, básicamente. Totalmente. Yo la que voy a dar es la que siempre doy a todos los jóvenes que se acercan conmigo. Curiosamente es de Robert Kiyosaki. Pues él dice que el mayor activo, porque es el padre de las finanzas, que tienes es tu cabeza. Así bien. Entonces, entre más le inviertas a tu Lo que, cabeza, lo que tienes aquí entre los dos oídos, tu cerebro. lo que le inviertes a tu mente. cabeza siempre va a ser algo que se va a reeditar. Entonces, para mí la mayor inversión es lee. Y más si eres mexicano o latino, el porcentaje de latinos que leemos no pasa ni el 5%. Bajísimo. Entonces, el que leas te va a ayudar a ser una persona muy consciente. Que vayas a la librería y si quieres aprender sobre liderazgo, pues ve un libro sobre liderazgo y uno que te llame la atención, escógelo. Si quieres hablar sobre relaciones. Si quieres ver un poco de amor. Pero que leas. Y no lo digo porque tengo clubs de lectura. Sí, claro. Tengo clubs de lectura aquí en Aguascalientes y me he dado cuenta cómo el ser humano aprende
la inteligencia emocional y aprende a ser líder y aprende a encontrarse a medida que lee. Yo creo que soy muy bueno en lo que hago porque leo mucho. Ni siquiera por la carrera, ni siquiera por lo que alguna vez aprendí en la escuela, que eso siempre fue esencial. Para mí siempre la clave fue leer. Pues sí, porque te estás aportando y te estás llenando de otras filosofías. Yo creo la experiencia. Ya hay libros de Japón, o sea, hay de todos lados. Yo creo que ya cuando llegas tú a ese nivel en donde creas tu propia filosofía a través de otras filosofías, fíjate qué raro, filosofía, o sea, Sofía. Pero bueno, cuando tú ya creas tu propia filosofía, tu propia mentalidad con tus propios valores y tus propios pensamientos y acciones y consecuentemente no todo eso, pues ya es cuando ya tú despiertas, ¿no? O sea, cuando ya eres consciente, pero aparte de todo lo que has aprendido, pues tú también puedes crear, ¿no? Tus propias maneras de ver las cosas. Sí, claro. Pero bueno, hoy aprendimos mucho. Hoy aprendimos, bueno, que el liderazgo no solamente es de poder, sino de influencia. Y pues para terminar, una frase, otra frase. Y es que, bueno, los líderes no solamente escuchan, ¿no? Sino que lideran para que otros se escuchen a sí mismos. Muchas gracias por ver este episodio. Muchas gracias por venir. Nos gustó. Muchas gracias por venir, Fernando. Impresionante el episodio. Sí, muchas gracias. Y a ustedes que lo escucharon, muchas gracias. De verdad les damos pues, otra vez las gracias por escuchar este episodio. Enséñanos la seña. Tiempo. Sí, la seña del amor. La seña del amor, no es el amor. Justamente. Pero bueno. Mucho amor, muchachos. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí van a aparecer en pantalla. El mío, el suyo y el de Fernando. Okay. Y nos vemos en el próximo episodio de... En el rincón de mi casa. ¡Bravo! Chao.